Hola, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión haremos una introducción a las derivadas parciales. En actividades anteriores repasamos el uso de algunas fórmulas básicas de la derivada. Entonces vamos a aplicarlos ahora en funciones de dos variables. En las actividades de repaso repasamos con funciones de una sola variable, es decir, cuando hablamos de f de x o g de x. Ahora vamos a hablar de funciones de dos variables. Por ejemplo, voy a utilizar ahorita una función que se llama g de x, y. Me indica esta función que tiene dos variables independientes. Esta variable sería la variable de estudio, que pudiera ser demanda, ingreso, utilidad, y que depende, por ejemplo, de x y y, que pudieran ser los precios, ¿verdad? Ok, voy a utilizar una función que es un poco larga, pero el propósito es que tenga eh, distintos ejemplos dentro de la función, que tenga distintos ejemplos de la derivada. Entonces la derivada sería 3x cuadrada y cúbica más 5x cúbica y cuadrada. Estoy invirtiendo ahí los exponentes. Aquí es x cuadrada, aquí x cúbica, aquí es y cúbica, y en este término y cuadrada. Vamos a poner menos 6x con y cuadrada menos 7x más 2y. Ok, podemos ver entonces en este término tenemos las dos variables x y y con exponentes. Este es similar al anterior. En este caso solamente una de las variables tiene exponente. Entonces vamos a poner un poquito vamos a poner el cubo. Y en este caso solamente tengo una variable. En este caso le vamos a también poner un exponente. ¿Okay? En este caso tengo una sola variable y en este también una sola variable con exponente. Muy bien. Cuando tenemos funciones de dos variables, vamos a realizar o tenemos la posibilidad de tener dos derivadas, una con respecto de x y otra con respecto de y. Muy bien, la forma de nombrar a la variable, a las derivadas parciales es a través de esta, en vez de una d, tenemos una delta, que es como un 6 al revés. Una delta es una letra griega para diferenciarla de la derivada de funciones de una sola variable. Esa es una forma. Otra forma pudiera ser que yo ponga f, que yo indique con respecto a quién. Digo, mi derivada va a ser con respecto de x. Entonces esta es la derivada de g, porque este es g,
la derivada de g con respecto de x, y bueno, aquí también cometí ese error, entonces vamos a poner la g con respecto de x, es decir, voy a derivar esta función con respecto de la variable x. Cualquiera de estas dos formas se puede denominar mi derivada. Entonces, ¿cuál es el resultado? Voy a derivar primer término con respecto de x, ¿ok? Y vamos a utilizar esta fórmula, ¿ok? Dice que derive, ok, corregí, estas dos fórmulas son similares. La diferencia entre ellas es que este es para una función, cuando tenemos una función elevada a un exponente, y en este caso nada más, en vez de una función tengo la pura variable, pero si observamos es la misma lógica. Ok, entonces vamos a utilizar esta segunda función para derivar esta fórmula, para derivar cada uno de los términos. Con respecto de x, entonces voy por el primer término y pregunto, ¿tiene x? Sí, entonces puedo derivarla con respecto de x. Cuando derivo con respecto de x, la variable y se considera constante. Cuando derivo con respecto de y, la variable x se considera constante. Entonces, ¿cuál es el... Aquí me falta la constante. ¿Cuál es la fórmula? Me dice que multiplique el exponente de la variable que estoy derivando por la constante. En este caso la constante es el 3 y la y cúbica. Repito, cuando derivo con respecto de x, la y se considera constante. Entonces multiplico el exponente por la constante, es esta parte que podemos ver aquí, y a la variable le resto un grado. Entonces, si voy con respecto de x sería 2 por 3. El resultado del primer término sería 6x. Le resto un grado, me queda la 1. Y y cúbica. Y cúbica no cambia porque se considera constante. Repito, entonces multiplico el exponente por las constantes que son 3 y y cúbica, siguiendo esta regla. Son 2 por 3, 6x. Le resto un grado a la x, y cúbica permanece constante. Seguimos con el siguiente término usando la misma lógica. Más, con respecto de x, sigo derivando con respecto de x. 3 por 5, 15, que es el constante, la y cuadrada, y a la x le resto un grado. Le resto un grado, me quedaría entonces 3 por 5, 15, x le resto un grado y y cuadrada permanece constante. Sería la derivada del segundo término. Voy por el tercer término, menos. ¿Tiene x? Sí. El exponente es 1 y las constantes son 6 y y cúbica. Entonces multiplico 1 por 6, 6. A la x le quito un grado y me queda entonces solamente la parte constante. 1 por 6, 6. A la x le quito 1 y me queda 6 y cúbica, que es la parte constante. Continuamos, menos. Sigo con la variable x. Si tengo x, tomo el exponente de la x, 1 por 7, 7. Y a la x le resto un grado, me queda solamente el 7. Más. ¿Tiene x? No. Entonces el 2 es constante y la y se considera constante. Y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces al final me queda un 0. Eso sería con respecto de x. Vamos a hacerlo con respecto de y.
Cualquiera de estas dos formas que utilice será correcta con respecto, pero aquí necesito indicarle que es con respecto de y aquí también con respecto de y. Solamente tendré que usar una de las dos, ya sea esta o esta. En este caso voy a utilizar, esta es más sencilla de escribir, voy a utilizar esa nomenclatura. Entonces vamos por la variable y. Comienzo preguntando, ¿tiene y? Sí. Entonces voy a utilizar la y. Cuando derivo con respecto de y, la x se considera constante. Entonces voy a utilizar, igual que aquí, multiplico el exponente por la parte constante, que sería 3 por 3x cuadrada. Me quedaría 9x cuadrada. 9x sería 3 por 3, 9x cuadrada. Y a la y le resto un grado. Me quedaría entonces y cuadrada. Pero aquí hay algo que no está bien. Igual, igual a 9 x cuadrada, que es constante, y a la y le resto un grado. Me quedaría y cuadrada. Repito, entonces, voy derivando con respecto de y, utilizo el exponente de la y, 3 por 3, 9, este permanece constante, y cuadrada, a la y cúbica le resto un grado, me queda y cuadrada. Continúo, más mi exponente de la y es 2, 2 por 5, 10, 10x cúbica, ese permanece constante, x cúbica, y a la y le quito un grado, me quedaría solamente la y. Siguiente término, menos 6 por 3, 18x, permanece constante la x, y a la y le quitamos un grado, sería y cuadrada, menos, ¿tiene y? No, no tiene y, entonces el 7 es constante, la x se considera constante, la derivada de una constante es igual a 0 con respecto de y. Finalmente, más, tiene y, sí, entonces utilizo 2 por 2, me quedaría 4, y a la y le quitamos un grado, me quedaría solamente y. Esta sería la derivada con respecto de x, la derivada con respecto de y. Y bueno, con esto terminamos la introducción a las derivadas parciales de funciones de dos variables. Gracias por su atención, espero que este video les sea útil para su actividad. Nos vemos en clase.